nombre es Boris Reyes. Le agradezco por la oportunidad de estar en este momento aquí dirigiéndome hacia ustedes en este estudio de la palabra. Vamos a empezar con una oración, por favor, para que sea el Señor y el Espíritu Santo el que nos dirija. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día que nos das, por las bendiciones, por la noche de descanso, porque de una u otra forma, Señor, tú te manifiestas en nuestras vidas. Permite que nuestro corazón esté abierto y dispuesto, Señor, para aprender más de tu palabra y que podamos, Señor, ponerlo en práctica y así ser cada vez mejores cristianos, aceptos ante ti, y que podamos, Padre, estar siempre en tu presencia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el título de hoy yo le he puesto Buenas Nuevas. Tengo una premisa que con este mismo objetivo voy a terminar la presentación. Dice que es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto esta buena noticia es buena. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, en los versos 28 al 30, dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí viene la parte medular. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, tenemos una pequeña conclusión que podríamos decir que bajo el reino de la gracia es fácil hacer el bien, así como es fácil hacer el mal también bajo el dominio del pecado. No existe más poder en la gracia que en el pecado. No podríamos ser librados si es que si es que el pecado fuese más poderoso que la gracia. Existe una balanza que está en desbalance. Y esa es la buena nueva que tenemos en este momento, porque la gracia está a favor nuestro y pesa mucho más que el pecado. Así que podríamos decir que sí podemos ser salvos del pecado. Y de hecho, de eso se trata toda nuestra vida y todo nuestro trajinar por este planeta que estamos de paso. Nadie que dé crédito al cristianismo, digamos que ningún cristiano puede negar esto, que la salvación del pecado se basa en el hecho de que hay más poder en la gracia que en el mismo pecado. Porque no puede ser de otro modo. Donde el poder de la gracia toma el control, será muy fácil, será más fácil hacer el bien. Ahora, aquí hay una pequeña disyuntiva. Podemos analizar y filosofar que nadie ha podido apreciar que sea naturalmente difícil hacer el mal. Dios nos diseñó de esta forma. Desafortunadamente no podemos darnos cuenta de qué forma natural, que de forma natural el ser humano es esclavo del poder del pecado que domina con poder absoluto. Mientras este poder del pecado domina, no solo, hermanos, es difícil, sino imposible hacer el bien que nosotros conocemos y que deseamos hacer. Si ahora estamos bajo la influencia de un poder mayor, veremos que es más fácil estar al servicio de este poder mayor. Así al igual como lo hacíamos o lo hacemos, ¿no? Cuando estábamos bajo el poder, perdón, el control del otro poder que dominaba. Si es que estábamos bajo la gracia, pues estamos con la buena nueva a nuestro favor y haciendo las cosas del Señor. Pero si estamos bajo el control, bajo el dominio del pecado, también se nos va a hacer mucho más fácil estar en el otro lado con el enemigo y haciendo cosas que no deberíamos hacer y que le desagradan al Señor. Entonces la pregunta es, ¿de qué lado estamos? ¿O a qué poder mayor estamos sirviendo? Porque la gracia, evidentemente, como lo acabamos de ver, es más poderosa que el pecado. Entonces, solo conociendo cuán inferior se encuentra el pecado con respecto a la gracia en la balanza que les comentaba, ya es una razón para definirnos a cuál poder someternos. Tenemos esa buena nueva, tenemos esa gran esperanza que sabemos que está la balanza a favor nuestro. Romanos 5, versículo 20 dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa es una de las buenas nuevas que tenemos gracias al Señor. Entonces, por lo tanto, para cada pecador de este mundo existe mayor esperanza. Esa es la famosa
gracia que nosotros tenemos de parte de nuestro Creador y que nos ayuda todo el tiempo para poder estar alertas y poder tener esa convicción de que podemos vencer el pecado. Humanamente, hermanos, podríamos preguntarnos de dónde viene la gracia. Es fácil la respuesta porque la gracia viene de Dios. Romanos 1:7 dice que de Dios nuestro Padre viene la gracia. Vamos a leer el versículo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Entonces sabemos que la gracia viene de Dios, pero también podemos preguntar entonces de dónde viene el pecado. Lógicamente viene del diablo. Por simple deducción, la gracia es más poderosa porque Dios es más poderoso que el diablo, que el enemigo. Ahora, entrando un poco en, en la segunda parte de este pequeño estudio. ¿Por qué es tan difícil creer ahora? Sabemos que tenemos la gracia, sabemos que Dios es más poderoso, sabemos que la balanza está inclinada hacia nuestro favor, sabemos que tenemos las herramientas y tenemos la cruz, tenemos todo para nuestra salvación, pero ¿por qué es tan difícil creer? Hechos 26, versículo 14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, las dificultades sobrevienen, hermanos, por la siguiente razón. Muchos de nosotros intentamos servir a Dios bajo el dominio de Satanás. Queremos ser tibios, queremos hacer las cosas a nuestro modo, y por esta razón nos resulta imposible. No se puede recoger uvas de las zarzas, ni higos de los cardos, como dice la Biblia. El árbol debe ser desde la raíz hasta las ramas, estando en la misma página, en la misma historia. Tal como dice Juan 3:7, dice, os es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, y este árbol que tiene que ser desde la raíz hasta las ramas, tiene una está atrofiado, tiene algo que no está correctamente ahí. Así que no debemos intentar servir a Dios, sino es con su poder viviente y presente que nos transforma cada día en criaturas nuevas. Solamente es posible lograr esto a través de la gracia sobreabundante, porque esta gracia condena el pecado en la carne, primera cosa, y la segunda, reina por la justicia en la vida eterna. En Romanos 5:20, volviendo nuevamente en los versículos 20 y 21, me permito leer, dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en el versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Entonces tenemos las dos condiciones. Cuando el pecado abundó, tenemos, gracias al Señor, sobreabundó la gracia. Y pues para el pecado que reinó para muerte, pues tenemos gracia para la vida. En Romanos 8:3 también en la misma idea, siguiendo el mismo hilo, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. Ahora, surge una pregunta. ¿Le fue difícil a Jesús alguna vez hacer el bien? Todos con seguridad responderíamos negativamente sin dudar. ¿Pero por qué? Sabiendo que eh, somos seres finitos nosotros, pero ¿por qué para Jesús le fue alguna vez hacer difícil el bien? Dice, porque Él tomó la misma carne y la misma sangre que nosotros. En Juan 1, versículo 14 dice que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús fue hecho de la misma carne y sangre que había en ese momento en el mundo. Cuando Jesús vino, Dios lo formó de esa forma a nuestra imagen y semejanza, a pesar de que era completamente Dios, pero también era completamente humano. Dice la Biblia en Hebreos 2:17 que Jesús fue semejante en todo a sus hermanos. Dice, por lo cual debía ser en todo
semejante a sus hermanos. No dice en una parte, o no decía en algo, o no decía en alguna otra condición. Lo que decía es que era semejante, fue semejante en todo. Así que podríamos decir que no hay absolutamente ninguna excepción. Jesús por sí mismo era tan débil, tan incapaz como nosotros, aunque era plenamente Dios. Sin embargo, en Juan 5:30 también eh, Jesús, sus palabras, me di hoy día la revisaba ahí en la Biblia y estaba con las letras rojas y decía en las palabras de Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es esa voluntad? La del Padre. Entonces, sabiendo que Jesús tenía esta condición totalmente humana, ¿por qué le fue tan fácil para él hacer el bien? Era porque él no hacía nada por sí mismo, hermanos. Él ponía siempre, solamente su confianza en Dios. Solo buscaba servir a Dios y solo mediante su poder. En Primera de Juan 4, versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En la misma idea tengo tres versículos más. El siguiente está en Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¡Qué maravilla! Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, todo el poder le ha sido dado. Y si es su deseo que lleguemos a ser, como dice Pablo en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia en su gloria. Tenemos una buena nueva, hermanos. Tenemos que aprovechar y agarrar esa gracia para que pueda influir en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero desafortunadamente esta buena nueva también trasciende a la práctica, debe trascender en nuestra vida práctica. Sin embargo, es un problema para nosotros porque somos seres caídos, somos seres que vivimos en un ambiente totalmente de pecado, estamos rodeados de pecado y nos toca lidiar con el enemigo que él pelea. Y como les había mencionado hace un momento, pues eh, cuando yo estuve en algún momento en la vida militar, tengo mucho conocimiento de lo que se refiere a lo que es un combate. He estado en una situación real y sé que cómo es, cómo se siente, cuáles son los factores que inciden en un escenario de guerra, ¿no? En un conflicto. Pero esto es totalmente diferente del conflicto en el que nosotros nos encontramos. Nos encontramos en una guerra que no está en los noticieros, no sale esto a relucir que es un conflicto como el de Ucrania, como el de Gaza, como el que sucedió en estos días en Sudán, sino es una guerra que libramos en el aire que respiramos, en las decisiones que tomamos cada día. Es un campo de batalla que no está en un futuro lejano, sino está aquí, está en nuestro presente, está entre lo que nosotros elegimos creer y lo que elegimos ignorar. Ojo, mucha atención en lo que elegimos creer y en lo que elegimos ignorar. Entonces, aquí hay mucha sabiduría que nosotros debemos tomar en cuenta. Pero Satanás, como les mencionaba, que es nuestro enemigo, pues él trabaja en las sombras como un disfraz. Es tan simple como una verdad diluida que Satanás lo manda por ahí, o en una oración pospuesta que nosotros decimos después voy a orar y no busco al Señor ese momento. Pero afortunadamente nosotros tenemos un refugio, que no es un lugar físico como el que podríamos ver en las películas en las que los soldados llegan para ir a buen recaudo. Y tampoco no es una doctrina que se aprende, ¿no? Nuestro refugio es Cristo, es una persona, es una fortaleza en medio del fuego cruzado que todo el día estamos, cada día, cada momento, sufriendo los dardos del enemigo que están con fuego cruzando por todo nuestro cuerpo. Y no porque
Cristo nos saque de la batalla, ese refugio. No es que el Señor nos va a sacar de la batalla, sino porque Él pelea con nosotros y pelea por nosotros esa batalla cuando nosotros desfallecemos. Tenemos esta gracia, hermanos, pero vivimos como si no existiera este conflicto. Vivimos distraídos, vivimos desarmados, desanimados. Estamos confiando en nuestra propia fuerza moral, pensando que vamos a estar bien. Esta batalla no espera que estemos listos, hermanos, simplemente llega. Está ahí, todo el tiempo está presente y cuando llega, llega y está ahí. La pregunta es, ¿de qué lado estamos? O podría decirlo peor todavía, ¿de qué lado estaremos? Entonces, como mencioné hace un momento, vivimos como si el enemigo no existiera y no porque lo neguemos en teoría, porque nosotros sabemos cómo actúa, sabemos cómo el enemigo procede, sabemos qué es lo que él hace, sino porque desafortunadamente lo ignoramos en la práctica y aunque vayamos a la iglesia, aunque vivamos en una rutina, aunque oremos antes de comer, aunque leamos versículos inspiradores y pensemos que todo lo que hacemos está bien, son hasta cierto punto trapos de inmundicia si es que nosotros no sabemos ignorarlo en la práctica al enemigo en el sentido de preferir a Jesús y buscarlo a Él. Así que nosotros estamos en una inactividad frente al pecado, porque no vigilamos, porque no discernimos, porque no nos preparamos. Y el enemigo no es que ataca con estruendo, el enemigo no ataca con bombas. Yo les puedo decir personalmente, yo he atacado con bombas y algún momento hemos de conversar al respecto, pero el enemigo ataca con paciencia. Es muy hábil, estudia a cada persona, analiza nuestras debilidades, analiza nuestras heridas que hayamos tenido durante nuestra vida. También analiza nuestros anhelos no confesados y los utiliza en contra nuestra. Presenta el enemigo tentaciones personalizadas para cada uno de nosotros. Estuve escuchando los testimonios de cada una de las personas y cada uno tenemos diferentes batallas, aunque todos confluyen en un sentido común, digámoslo así, al mismo punto, a que estemos presos, esclavos. Pero estas tentaciones personalizadas del enemigo están disfrazadas de necesidad. Satanás las personaliza como una justicia propia que buscamos nosotros, o también como una libertad mal entendida, diciéndonos, mereces esto, o Dios lo entenderá, o nadie lo sabrá. Pero afortunadamente, Dios es maravilloso y Cristo conoce la estrategia del enemigo mejor que el enemigo mismo, porque Él enfrentó cada tentación que nosotros vamos a enfrentar y hemos enfrentado, y Jesús venció. Entonces, mediante la dependencia total del Padre, con oración constante y con la palabra como espada, este refugio no es algo pasivo, no es algo estático, no tenemos que escondernos. Tenemos que, sí, correr hacia Cristo no solo una vez, sino cada día, cada mañana, cada hora si es necesario, hermanos. Y con esto voy a terminar. Les dejo un equipo de supervivencia para que nosotros podamos utilizarlo todo el tiempo, que se haga nuestra carne todo el tiempo, que es la oración secreta, el estudio humilde de las escrituras y la comunión diaria. Porque nuevamente, como dije la premisa en el principio, es fácil ser salvo y es difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Mi deseo y oración es que estemos cada vez más cerca del Señor, que estos tiempos difíciles que se están viniendo, como nosotros de pronto estamos viendo las cosas desde una óptica diferente, sabemos que no está bien el planeta. Vemos las noticias y tenemos que erguir nuestras cabezas, levantarnos, hermanos, porque nuestra redención está cerca y tenemos que actuar, no solamente en la parte espiritual, sino también actuar. Tenemos que buscar nuestra forma de salir de las ciudades para proceder como los valdenses en su momento y tenemos que estar firmes en el Señor, aprovechando esta hermosa bendición que es la balanza de la gracia que está siempre a nuestro favor y teniendo en mente que es fácil, si Jesús mismo lo dijo, que es fácil.
Entonces, lo es. Hay que confiar en la palabra. Sí, simplemente Mateo 11, versículo 30. Mi yugo es fácil y ligera mi carga si ponemos todo en las manos del Señor. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.